Tiene una cantidad de implicancias muy grande desde el punto de vista personal y social, ¿no? Ajá. Aparte, imagínese, la verdad que hablar de la memoria, como decimos siempre, un tema emocionante, es un misterio, ¿no es cierto? Una adquisición que ha hecho el ser humano en su larga evolución que le permite... Y ya aprovechamos entonces para definir qué es la memoria, ¿no? Muy bien, ¿en qué consiste la memoria? La memoria consiste, yo diría que como aparte de misterio, es como un don de la naturaleza, ¿no? Y es una función intelectual que permite al ser humano, ¿no es cierto?, registra, Ajá. ¿no es cierto? Por ejemplo, la temática que enfocamos hoy, la memoria, uno la tengo registrada, almacenada, y ahora tengo la posibilidad de evocarlo ante las preguntas que usted me va haciendo sobre esta tan importante función intelectual. Ajá. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que hoy el ser humano tiene una expectativa de vida muy amplia, ¿no? Casi hago caer el micrófono. Una expectativa de vida muy grande, Ajá. ¿no es cierto? Su expectativa de vida va cada vez aumentando, ¿no es cierto? Y tenemos más de 3.000 centenarios. En el mundo hay más de 1,5 millones de personas que pasan los 100 años, ¿no es cierto? Sí. Estamos programados genéticamente para vivir 120 años. Hay gente que ya ha alcanzado esa edad. Y bueno, esta facultad, indudablemente, si se pierde, significa, como le dije yo, a veces exclusión, risas, burlas, etcétera. Así que es muy importante conservarla. Hablando de eso, hago un paréntesis, doctor, sí, ¿no? Por lo que dijo. Sí, me recuerda a un documental que vi el fin de semana. Dice que hay una isla, no recuerdo realmente dónde viven indígenas, ¿no? Sí. Y que viven en condiciones muy primitivas todavía. Sí. Y la edad de la gran mayoría de ellos, el límite de edad es de 130 años. Por la zona del Pacífico, el Índico, ahí de Japón, sí. Sí, 130 años. Dice que todos viven esa edad. Digamos, allí debe haber un componente genético de ese grupo de indígenas. Y después el estilo de vida, claro, que siempre hablamos. Porque, por ejemplo, ellos decían que no comen animales. Por ejemplo, es un grupo de indígenas que no come animales, solamente frutas y verduras, semillas y ese tipo de cosas, ¿no? Y llamaba la atención, bueno... Posiblemente eso no desencadene esa larga expectativa de vida, bueno, pero puede estar influyendo indudablemente, ¿no? El estilo de vida es fundamental, la genética... yo creo que el ser humano, si no pasa algo en esta humanidad, va a esa expectativa de vida, ¿no? Eso, la isla Ikinawa o algo así creo que se llama, ¿no es cierto? Sí, es un grupo indígena importante, exacto, en esa zona. Sí. Bueno, doctor, volviendo... pero muy buena su acotación, ¿no? Así que esa gente debe andar bien con la memoria también, ¿no? Ahora, en el mundo occidental, el declive de la memoria muchas veces no es es un declive irreversible que aparece a medida que vamos aumentando el número de años, sino que a veces está en relación por la falta de estímulo, porque la corteza cerebral, el cerebro también es como un músculo, hay que estimularlo para que se mantenga en actividad, a veces el exceso de preocupaciones, ¿no es cierto? La pasividad del cerebro a la cual se lo somete muchas veces también es otro factor en la pérdida a veces de la memoria que uno tiene, ¿no? Así que... Bien, doctor, usted siempre habla de que hay distintos tipos de memoria. Muy importante, ¿Esto es así? No, todas las memorias... Usted tiene, vamos a hacerlo un poquito sintético, así podemos hablar de distintos temas. Primero, hay una vieja clasificación que dice a corto plazo, la memoria a corto plazo activa es la que persiste menos de 30 segundos. Usted me da un número de teléfono, claro, ¿me entiende? Y yo y después ya a las 2 o 3 horas ya lo olvidé, como un mecanismo de defensa que hace nuestra corteza y se acabó. Pero después está la memoria a largo plazo remota, que es la que ha consolidado la información, un poco lo que yo estoy exponiendo en este momento. Pero a mí me gusta más una clasificación que habla de una memoria, por ejemplo, semántica,
la memoria semántica es la memoria, el significado de las palabras, de los símbolos, el significado de este micrófono, de la fiesta de graduado para alguien que ha tenido un título universitario. Después está la memoria episódica, la que usted expresó recién, la que vio la semana, la película que vio la semana pasada, que almorzó, cenó con algunos amigos que se juntó, etcétera. Esa es la memoria episódica, ¿no es cierto? La memoria remota que recién hablamos, ¿no es cierto? Son esos conocimientos con los años, que uno ha adquirido en la escuela, en la charla, en la lectura. Después está la memoria que se llama implícita. Ajá. Es es un recuerdo automático. Usted me dice, ahí tiene una bicicleta, doctor, y yo sé cómo montarla, claro, cómo andar, ¿no es cierto? Nadar, eso por ejemplo es la memoria implícita. Y la otra es la activa que dijimos recién con usted, ¿no es cierto? Claro. Esa la de que se recuerda algunos segundos y que después vamos a ir viendo, se va a ir, a veces empieza a fallar en una enfermedad que es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La que nos lleva a esa demencia, ¿no? Bueno, y ya justamente que mencionó, doctor, el Alzheimer, hay distintos tipos de alteraciones, ¿no? En la memoria hay distintos tipos. Puede ser perderse aisladamente la memoria, ¿no es cierto? Y eso se llama amnesia. Claro. Y, por ejemplo, por un infarto, porque los conocimientos recientes, lo que yo voy leyendo, y para después evocarlo, acuérdese que registra, almacena y evoca, ¿no es cierto?, que nos permite el conocimiento de uno mismo y de lo que lo rodea, ¿no es cierto?, va a una zona del cerebro que se llama hipocampo, y bueno, eso es irrigado por distintas arterias. Usted a lo mejor tiene una pequeña trombosis, una pequeña hemorragia, pero después se resuelve, usted la recupera, pero es una cuestión transitoria. Puede haber amnesia por intoxicación por monóxido de carbono, después de una convulsión por una epilepsia, usted tiene una pérdida transitoria de la memoria. Infinidad de procesos que dan así una manera aislada de pérdida de la memoria. Pero después, si esa pérdida de la memoria se continúa, tiene otras manifestaciones, hay que ir viendo si no se va hacia un trastorno mucho más serio, que son las demencias, de las cuales la enfermedad de Alzheimer, la tan mencionada enfermedad del alemán, ¿no es cierto?, no se llega a ese tipo de alteración, ¿no? Y se puede saber cómo desde y hay el que inicio, estar atento, cómo sí, comienza. hay que estar atento a esta enfermedad de Alzheimer, que en el país hay más de 500.000 personas, pero yo diría que el Alzheimer es parte de la demencia. Ajá. Si bien el Alzheimer es el 60, un poquito más de demencia, hay muchos tipos de demencia, hay demencias reversibles, irreversibles, corticales, subcorticales, la de Alzheimer, las vasculares, hay infinidad por carencia de ciertas sustancias, etcétera, pero la más importante, porque la más frecuente, es esa. Entonces, hace una pregunta muy buena, usted, ¿cómo sabemos? Bueno, acá hay que ser, vamos a suponer que viene un paciente, ¿no es cierto?, y tiene pérdida de memoria. Quiero recalcar esto, como esto tiende a la prevención, esta charla, muchas veces los familiares que rodean a una persona de la tercera edad no prestan atención a esto y creen que esto es natural. Claro. Que se lleva esto, la tercera edad se lleva, y no es así, después lo vamos a hablar. Pero vamos a ver, ante una persona que pierde, que va teniendo alteraciones de la memoria, tiene que diferenciar si esto es una alteración, un deterioro cognitivo mínimo que se llama de la memoria, ¿no es cierto?, que normal lo ponemos entre comillas, o forma ya parte de un cuadro demencial, en este caso Alzheimer. Claro. Entonces lo vamos observando. Hay que hacer una serie de ver si la persona se le asocia a ese deterioro cognitivo mínimo ciertos hechos, síntomas, signos que usted va notando, ¿no es cierto? Se olvidó de apagar el gas,
lo mandaste a comprar yerba y después vuelve y no me olvidé de que me dijiste, fue por otra calle, ¿me Claro. entiende? Sí, empezó a veces con apatía, aislamiento. Entonces, estar atento. Si eso no se acompaña de otros síntomas, ¿no es cierto? De otros signos y síntomas, es probable que sea un deterioro cognitivo mínimo, y entonces habrá que ir evaluándolo cada 6, cada 12 años. Porque hay que tener presente que la enfermedad de Alzheimer a veces pueden pasar de 10 a 20 años hasta que se manifiesta. Entonces, si usted si bien no tiene un tratamiento específico, si usted tiene, ¿no es cierto?, lo puede tomar en esa etapa, es muy probable que podamos frenarlo. Es decir, que en vez de llegar al Alzheimer por un ascensor, claro, una escalera. Vamos a bajar por una escalera, ¿no es cierto? Así que usted le hace una serie de preguntas, hay un test. Claro, yo hago determinados test, ¿no es cierto? Por ejemplo, no recuerda la fecha del mes o el día de la semana, digo alguna, ¿no? No encuentra dónde colocó los anteojos, las llaves, la anotación, entró a una pieza y no sabe por qué. Es decir, hay infinidad de preguntas que se hacen y eso tiene un puntaje, y de acuerdo a ese puntaje nos va a decir si es un deterioro cognitivo mínimo, transitorio o permanente, y que de eso no pasa, o la infinidad, qué fecha es hoy, qué día de la semana, puede preguntar quién es el presidente actual, se va a acordar bien. Seguramente. Se acuerda de las tarimas, se ríe. O quién fue el presidente anterior, ¿no es cierto? ¿Qué día de la semana? Usted puede hacer una serie de preguntas que realmente nos orienta en este aspecto, ¿no? Bien, bueno, doctor, así tenemos entonces de alguna manera el diagnóstico, cómo hacerlo, ¿no? Sí. Pero muchas veces usted decía, ¿no? Prevalece, ¿no?, todo este tipo de situaciones en la gente adulta, ¿no? En la vejez. Y muchas veces se asocia el déficit de memoria con vejez. ¿Esto es así? ¿Es un mito? No, es así, es un mito. Sabemos, mire, toda persona en la vida tiene que cumplir con estos postulados: autorrealización, tener dignidad, participación en la sociedad, ¿no es cierto?, autonomía, independencia, ¿no es cierto?, y tener un cuidado de todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Eso es fundamental. El envejecimiento, que es natural, es universal, natural, ineludible, pero vemos cómo descendemos, si por un ascensor o por una escalera. No implica eso necesariamente una pérdida de la memoria, ¿no? Muchas personas, como dijimos y como expresó usted, llegan a una edad avanzada sin sufrir ninguna disminución de sus facultades intelectuales, mentales. Así que es un mito, es una mentira. Vejez no es igual a deterioro de la memoria. ¿Sabe por qué? Primero porque estos olvidos ya empiezan a veces a los 40 años, ¿no es cierto? Y bueno, puede haber una pérdida transitoria o mínima de la memoria, entonces es una mentira, ¿no es cierto? La verdad que no se pierde la memoria. Lo que pasa es que no hay envejecimientos iguales. Como usted decía recién, en el envejecimiento hay razones genéticas, hay muchos factores que intervienen en la fijación de los estímulos en el cerebro, ¿no es cierto? De manera de puede evocar lo que usted ha registrado y almacenado, ¿no? Pasa que con la edad, lógicamente, a veces hay como una desaceleración de estas facultades, ¿no es cierto? Uno funciona a un ritmo un poco distinto, hay una disminución de las percepciones, lógicamente, hay una disminución del oído, de la visión, etcétera, que es importante corregirlo, porque si usted no oye o no ve, está aislado, y no es porque tenga pérdida de la memoria, ¿no es cierto? Así que ¿no es cierto? A veces nos distraemos fácilmente a esta edad.
A veces se toman medicamentos que alteran la memoria, ojo con ese problema, y bueno, eso hay que considerarlo. Así que de ninguna manera vejez es igual a deterioro pronunciado de la memoria. Doctor, y bueno, ya para el tramo final, digamos, ¿cuál es la clínica, el diagnóstico? Bueno, la clínica ya lo hemos mencionado, vamos a ir rápidamente, ¿no es cierto? El tratamiento. El tratamiento, bueno, tratamiento, si usted llega a un Alzheimer, no hay, pero puede antes hacer un tratamiento no farmacológico, todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? El estilo de vida, a veces para todas estas cosas para toda esta problemática hay que enfocar los mismos factores de riesgo que hemos dicho, tratar los mismos. Si uno se deja la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, eso acelera la aterosclerosis y lógicamente trombosa vaso, altera la circulación en las zonas de la memoria y usted entonces va, diríamos así, a tener ese deterioro y otros más. Pero si usted hace todas las cuestiones que hemos dicho en determinadas oportunidades, no va a haber problema. Es el tratamiento no farmacológico, ¿no es cierto? También es muy importante equipos, a veces ya cuando hay un deterioro, hay ejercicios de estimulación de la memoria, después le vamos a dar algunos consejos, ¿no es cierto? Y después hay algunos tratamientos farmacológicos para ayudar simplemente como una ayuda para que eso no sea tan pronunciado, ¿no? Bien, doctor, de los consejos... ¿Qué tenemos para decir? A ver. Bueno, para ir terminando, entonces, yo diría a las personas, hay que ser metódico, piensen en una sola cosa a la vez, concéntrese en ella, evite distraerse con otros pensamientos, use, en segundo lugar, por ejemplo, use imágenes asociativas. Si olvida, por ejemplo, los lentes, asócielo con un llavero, así al tomar las llaves se asocia con los anteojos, tenga un orden establecido, tenga siempre las cosas importantes en el mismo lugar, no postergue, resuelva los problemas, porque eso a usted lo tensiona, lo distrae, lo preocupa. Descansar lo suficiente, a veces el estrés es la primera causa del olvido, ¿no es cierto? Usa recordatorio. Yo le digo a veces a los amigos, llevar una libretita, y sobre todo cuando uno tiene muchas actividades, las notas son útiles, elabore listas con tareas en orden a la importancia, el estilo de vida que usted señaló ya, ¿no es cierto? Actividad intelectual, social, estimular la cognición, la memoria, una nutrición balanceada, como hemos dicho con usted en otra charla, completa, armónica, suficiente, ¿no es cierto? Y adecuada. Y tratar, para ir terminando, correctamente las enfermedades médicas coexistentes con que uno va a tener, la tensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, ojo con el alcohol, el tabaco, la depresión, los trastornos del sueño, ojo con la polimedicación. Lo que dijimos recién, la vista, la audición, una persona que no oye poco, indudablemente va a impresionar como que tiene olvidos, y no es así. Entonces todo eso me parece fundamental. Hay mucho más para hablar. Pero bueno, lo válido, los consejos y estar alerta entonces y precavido. Sí, sí. Muy bien.